Bueno, en el laboratorio se procesaron unas muestras. Sí. Sí, bien, ¿qué eran? ¿Se acuerdan qué era la muestra que recibieron? La del virus de lengua azul. Era un virus, exacto. Un virus cuyo genoma era, ¿qué tipo de material? ARN. ARN. Monocatelares. ¿Simple o doble cadena? Simple. Simple. Doble. Ujú. ¿Por qué? Si usamos la retrotranscriptasa. Sí, o sea, la transcriptasa se utiliza siempre que sea ARN, independientemente de que sea simple o doble cadena, ese ARN. ¿Sí? El solo hecho de ser Sí. ARN el material hace necesario el paso de transcripción inversa primero para convertir ese ARN en ADN copia y que eso entonces sirva como templado de la PCR. En el caso de este virus en particular, el ARN es doble cadena, que es algo como bastante particular de los virus, ¿no? Pues en la célula en general son simple cadena. Bueno, Bien. entonces teníamos el material y con ese material, ¿qué se hizo primero? Con la muestra que recibieron, ¿qué hicieron primero? El análisis. Sí, en general, el proceso general, ¿qué se hizo? Purificación de material genético. Una extracción, exacto, la extracción del material genético. ¿Y qué metodología se usó para hacer esa extracción? Por una columna. Con columnas. Con una exacto. columna. Exacto, ¿sí? Bien, con columnas. Y como bien empezaron a mencionar, teníamos primero un proceso de lisis, después el proceso de pegado del material a la columna, los lavados y la El secado de la columna. el secado y la elución del material. Perfecto. Con ese ARN extraído, ¿qué hicimos después? Lo mezclamos con los DNTPs, con la mix, todo eso para ponerlo en la PCR. Exacto, hicimos... Y algunos lo denaturalizamos y a otros no. Exacto, esa muestra la dividimos en dos. Una parte quedó tal cual y la otra se desnaturalizó para separar, como el ARN es doble cadena, para separar las dos cadenas. Y una vez desnaturalizado se puso inmediatamente en hielo para que eso no vuelva a renaturalizarse. Y eso fue lo que se cargó en el ensayo de RT-PCR. ¿Qué formato utilizamos de RT-PCR? ¿En un paso o en dos pasos? Sí, en un paso. En un paso. En un paso, es decir, en el mismo tubo teníamos todo lo necesario para hacer la transcripción inversa primero y luego la PCR. Bien, ¿y era una PCR de qué tipo? ¿De punto final? ¿Tiempo real? No, en tiempo real. ¿Tiempo real y con qué metodología? Con sondas hidrolizables. Sondas hidrolizables, perfecto. Entonces, nosotros lo que vamos a registrar, o lo que el equipo registra, entonces es la fluorescencia en cada paso. En cada ciclo. En cada ciclo, exacto, debido a la degradación de la sonda en el momento, ¿en qué paso de la PCR se degrada la sonda? En la extensión. En la extensión, ¿sí? La polimerasa que se utiliza tiene actividad exonucleasa 5' T', Sí. de modo que cuando a partir del primer comienza a sintetizar las nuevas cadenas, se encuentra con la sonda. Cuando llega la sonda y la hidroliza, elimina. ¿sí? Sí. Y como la sonda tiene un fluoróforo y un quencher que están bajo A una distancia. fenómeno de quenching, claro. La fluorescencia está apagada cuando la sonda está hibridada en su secuencia blanco y cuando se hidroliza, florece. ¿Por qué florece? ¿Se acuerdan? Porque se pierde el quenching, se pierde la inhibición por la distancia. Exacto. Y florece. Exacto. Por eso la fluorescencia que se detecta es proporcional a la cantidad de amplificado que se está generando en la reacción. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, para cada grupo vamos a ver estos gráficos, que es el resultado de la
la PCR de cada uno, donde tenemos, esta es una curva de amplificación típica de una PCR en tiempo real. Tenemos el ciclo, el número de ciclo, en el eje horizontal, y en el vertical tenemos la fluorescencia. ¿Sí? Tal cual como vimos en la teórica, hay unos, en los primeros ciclos, ustedes están viendo bien la pantalla, No. ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, en los primeros Sí, ciclos no se detecta fluorescencia, o sea, no es que no haya, hay fluorescencia, pero bueno, el nivel es tan bajo que el equipo no llega a detectarla. Y luego comienza a generarse fluorescencia. A medida que aumentan los ciclos, entramos en la fase exponencial, donde si la eficiencia de la PCR es del 100%, entonces en este momento de fase exponencial, en cada ciclo se duplica la cantidad de templado y, digamos, la cinética que vale en este momento es 2 a la n, ¿verdad? Ujú. Y a medida que avanzamos en los ciclos, empieza a aparecer la fase plató, básicamente porque la vida media de la polimerasa empieza a agotarse, puede ser que haya alguna limitación con los reactivos, pero bueno, se alcanza esta fase plató en la cual ya no se registra, o sea, la fluorescencia permanece constante. En el caso de nuestra reacción se llegó hasta el ciclo 45. En las PCR en tiempo real se extiende un poco más el número de ciclos con respecto a la de punto final, que en general entre 30 y 35 ciclos es lo usual. Bueno, entonces, como vemos, tenemos la curva típica. En esa curva, en estas curvas podemos identificar todos los elementos que vimos de una PCR en tiempo real, ¿no? La curva de amplificación es la propia, sigmoidea, es importante eso, siempre tiene que ser sigmoidea. La línea de base, que es esta zona, en la cual no hay una amplificación detectable por el equipo. El umbral, que es esta línea azul, que este umbral se fija en el comienzo de la fase exponencial, y al momento de fijar este umbral, entonces, quedan determinados los valores de CT, que son, para cada una de estas curvas, el CT es el número de ciclo en el que la curva supera el umbral. O sea, en el punto en el que la curva cruza el umbral, ese número de ciclo se llama CT. Bueno, entonces acá yo le puse los numeritos a cada curva. Entiendo que si sembraron tal cual como estaba en el pizarrón, las muestras 1 y 2 sería el ARN sin desnaturalizar, la 3 y 4 el ARN desnaturalizado, ¿sí? ¿Ustedes sembraron tal cual estaba en el pizarrón? No, Al revés. al revés hicimos, sí. Este es el ARN desnaturalizado. Este es el control sin templado, y este era el control positivo. Bueno, entonces, vamos a ver, primero, ¿qué es el control? Este control que se llama sin templado. El blanco vendría a ser. El blanco que no tiene la muestra. O el control negativo, para saber que no hay contaminación. Exacto, es un control negativo. Es uno, o sea, también como control negativo, recuerden que podemos usar una muestra que sabemos que es negativa porque fue evaluada por otra técnica, ¿sí? Pero este es un control particular de las PCRs, en el cual el volumen de la muestra, el volumen que se usa de templado, se reemplaza por agua. Y es lo que, bueno, nos permite estar tranquilos de que no tenemos contaminación.
Esas curvas, junto con las 5 y las 7, que no tenían absolutamente nada, están, fíjense, sin ningún tipo de amplificación, o sea que es el resultado esperable. El control positivo es un ARN que ya fue, o sea, es un ARN que yo traje extraído, que también se desnaturalizó, y fíjense que nos da esta curva hermosa, ¿sí? Sí. Con un CT de 18. ¿Por qué? Porque en el ciclo 18 la curva cruza el umbral. ¿Sí? Siempre es importante también verificar que el nivel de fluorescencia es adecuado, ¿sí? Disculpen, porque hay, no sé quién está con el micrófono, pero voy a apagarlos, porque ahí está, ahí voy de vuelta. Bueno, entonces el control positivo dio lo que tenía que dar. Ahora vayamos a las muestras de ustedes. Fíjense, la muestra 1 y 2 dio con un CT de 25, ¿sí? Y las muestras 3 y 4, que es el ARN desnaturalizado, dieron con un CT de 18, 18,2, 3. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? Son un montón de CTs de diferencia. Puede ser a que al estar desnaturalizadas las cadenas estaban separadas, entonces era más fácil generar las copias. Exactamente, ese era el efecto que queríamos ver. Fíjense cuánto más eficiente es la reacción cuando el ARN está desnaturalizado, cuando está como simple cadena, a cuando no lo está. ¿Sí? Ustedes imagínense que por cada 3,3 CTs de diferencia, o sea, la diferencia de 3,3 en el valor de CT implica una dilución 1 en 10, o una concentración 10 por. O sea que si tenemos acá, qué sé yo, hay 7, un valor de 7 de diferencia, significa que tenemos 2 órdenes de magnitud. Es decir, es como si en la reacción hubiésemos puesto 100 veces menos cantidad de ARN cuando no se desnaturaliza que cuando se desnaturaliza. Es decir, que hay 100 veces menos disponibilidad de moléculas de ARN para la reacción, en el caso en que no esté desnaturalizado, que cuando lo está. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bueno, eso por un lado, que era el resultado que queríamos ver, ¿no? El efecto de esta desnaturalización en la eficiencia de la reacción. Y lo otro que también podemos ver es que han pipeteado muy bien y hay muy poca variación entre las réplicas, ¿sí? Y este tipo de PCR son muy buchonas. Y cuando hay errores, o incluso cuando a veces cuando están muy descalibradas las pipetas, se nota muchísimo. Pero acá la verdad que la 1 y la 2, o sea, fíjense, prácticamente es una misma recta, una misma curva. Y entre estas tampoco hay tanta diferencia. Así que, digamos, eso estuvo muy bien, y también es lo esperable, ¿no? Que no haya mucha variación entre las réplicas. Ahora una consulta. Sí. Que los valores del ARN desnaturalizado estén tan cerca del control positivo indica lo bien que lo hicieron, ¿no? Sí, sí, porque este control positivo está hecho con la misma muestra. El control positivo es la misma muestra que les dimos a ustedes, pero que fue procesada en el laboratorio de diagnóstico, y era un control del laboratorio. Así Okay, que es lógico que debería dar parecido, porque la muestra de partida es la misma. Se trabajó con otro kit, con otras manos, etcétera, pero digamos, tiene que dar más o menos parecido al control positivo. Bueno, entonces,
Ahora vamos a ir por todos los grupos, pero básicamente el resultado esperable es este que se obtuvo, y es lo que tienen que presentar en el informe. Ustedes en el informe van a tener que comentar como siempre, las diferencias que hubo con respecto a la guía. En este caso usamos otro kit de extracción, que bueno, como le dijimos en el TP, no hace falta que describan todo el procedimiento de vuelta, pueden hacer referencia a, se utilizó el kit Sinead siguiendo las instrucciones del fabricante, y nada, con eso alcanza. Lo que sí, después tienen que explicar bien, voy a abrir el informe, es, bueno, cómo se armó la reacción, acá el volumen, cómo hicieron la mix, cuál fue el orden de sembrado que se puso en cada pocillo, o sea, cuál fue el volumen final de RNA que fue diluido en 50 microlitros, etc. O sea que esta tabla sí tiene que estar completa en el informe. El análisis de las curvas, tal cual como lo vimos recién. Presentar, por supuesto, la tabla con los valores de ST, esta curva que ya tienen acá, y responder las preguntas que aparecen, igual que en el otro informe. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, bien. Bueno, vamos a ir... Perdón, Sí. ahí en las preguntas, hay una que no terminé de entender, Sí, que es donde ¿cuál? dice, una que me pregunta si el TM, no me doy cuenta a qué se refiere el TM, si aproximado debe tener los primers y las primers y las ondas. ¿Qué es el TM? Es la segunda pregunta, no me doy cuenta. ¿Pero qué es? La temperatura del melting. Bien. Bien. Es la temperatura de melting, ¿sí? Ok. Y es Estaba en duda, no sabía. Bien. Ah, sí, no sabías lo que era la sigla. Claro, no La entendía temperatura la de sigla, melting. Sí, claro, ya, me había perfecto. guiado por ahí, pero no estaba segura. Sí, Gracias, es la profesor. temperatura de melting y, Sí. bueno, nada, en el caso particular de la PCR en tiempo real, tanto primer como sonda tienen una temperatura particular en esta PCR. Ok. Profe, Bien, bueno, vamos al grupo 2 del turno 1. una consulta antes de Sí. que avance. Para cuantificar el número de copias, utilizamos el 2 a la n, luego tenemos que multiplicarlo por algún factor de dilución. ¿Cómo haríamos esa parte? ¿Lo decís por una pregunta de la guía Sí, o en general? por las preguntas Sí, que las tenía. dos cosas, profe, porque yo estaba viendo que faltaría una curva para ver lo del CT y la cantidad de copias, o si se tenía que usar la fórmula que recién dijo Camila. En la pregunta 6, ¿a eso apuntan? Claro, Bueno, claro. dice, si luego de cuantificar obtiene un valor de 3,5 por 10 a la 5 copias génicas por microlitro en el tubo de reacción, ¿cuál es el número de copias en la muestra original? Ya está cuantificado. Les está dando el valor de la cuantificación. Claro, tenemos que hacer como el caminito para atrás de la dilución. Claro, Eso hay que hacer. no tienen que cuantificar nada, porque ya les está diciendo cuántas copias hay. No, pero y para el 5, para las 5, claro, pero ese 3,5 sería lo que se obtuvo en la cantidad de ciclos y con el CT determinado, ¿no? Ese es el número de copias. Después, para volver el número para atrás, sí, serían todas las diluciones, pero y en las 5, Sí, la 5 con es estos teórica. gráficos, con estos gráficos que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Se puede, con los gráficos que tenemos, calcular? Por eso, no.
Para mí No. falta la otra curva de calibración con los estándares conocidos. Claro, bueno, y eso es lo que hay que poner. Porque dice, ¿cómo procedería para cuantificar el número de copias? Es una pregunta teórica. ¿Qué habría que hacer? Ujú. Habría que hacer una curva de calibración, etcétera. Bueno. ¿Sí? ¿Se Y acuerdan con lo cómo- que nosotros, sí, la curva de calibración con Ujú. copias que ya están por otro método cuantificados, Exacto. se hace el logaritmo de esa concentración para que nos dé una recta, y bueno, Ujú. podemos interpolar el CT que nos da, y sacamos, o sea, no, a ver, mirando la que nosotros tenemos arriba, obtenemos el CT y abajo tenemos el número de copias. Así lo podemos calcular. Claro, es esto Mm. mismo. ¿Sí? Se arma una curva de calibración con cantidades conocidas, en general es Sí. en diluciones en base 10, y se realiza el ensayo de PCR en tiempo real. Y en paralelo se corre junto con la curva, se corre la muestra. Entonces, Ujú. luego se Y grafica el valor nosotros, de CT en función del logaritmo de la concentración. Ujú. Y se Y obtiene la nosotros recta. con Sí. con el gráfico que nos mandó usted, ¿cómo podemos sacar eso? Porque nos faltaría la otra curva, ¿no? La curva de estándar, la de curva de calibración. Claro, es que con los resultados del TP no pueden hacerlo. Les falta la curva de Bueno. calibración. Pero por eso le digo, esta pregunta es Sí, teórica. No es que lo tienen que contestar bien. con los resultados de ustedes. Bueno, claro. Está bien. ¿Sí? Si no, Y en el diría, punto Mm. 6, calcule el número de copias. Mm. Acá le dice, ¿cómo procedería para cuantificar? Significa, bueno, ¿qué tendrían que hacer para, si ustedes quisieran cuantificar con esta PCR? Claro. bien, y ¿Sí? en el punto 6, cuando tenemos que aplicar el factor de dilución, lo hacemos Sí. como si esa cantidad de copias estuviera en nuestra muestra que trabajamos. En el tubo de reacción, acá lo dice, mira. Este número de Bien, copias, pero esta concentración en el tubo de reacción. El tubo de reacción Claro, tenía un eso- volumen final de 20 microlitros. pero partimos de 200 microlitros del sobrenadante del cultivo. Los tenemos que referir a esa concentración original, a esa muestra original que nosotros pusimos en la columnita, después la hicimos pegar en la columna, la lavamos y la Ujú. concentramos en 50 microlitros. Sí, Entonces, en esos 200 microlitros iniciales del principio de todo, es este número de copias. la Tendría que ser. concentración, ¿sí? Número de copias por Está bien. microlitro. Está bien, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Profe, en realidad si sacaríamos en los 5 microlitros, ya sacaríamos el de 200, porque es una alícuota lo que tomamos, ¿no? Lo fuimos, sí, concentrando. Hay Lo un proceso en el concentramos en medio. 50 microlitros Claro, y después no es esos una microlitros. alícuota. O sea, entre los 5 microlitros y los sí, sí, sí. 200 hay un proceso de extracción. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Lo concentramos. Ahí lo concentramos. Claro. Pero después, esos 50 microlitros, nosotros tomamos una alícuota de 5 microlitros y lo diluimos aparte 1 en 20. Exacto. Uno en- O no, al uno- cuarto. al cuarto, ¿sí? 5 Porque en eran 20. 5 para 20. Sí, Ujú. al cuarto. ¿Sí? Y esto que está acá en el punto 6, es lo que cuando uno realiza cualquier ensayo de cuantificación por PCR en tiempo real, tiene que hacer después. O sea, nosotros lo hacemos todo el tiempo cuando tenemos que cuantificar muestras, después hay que hacer esa cuenta. O sea, se hace se saca como un factor de conversión, aplicando todas estas cuestiones, cuánto se diluyó en el tubo de reacción, de cuánto viene el ARN, de qué volumen de muestra se partió para hacer la extracción, etc. Y se corrigen las cantidades, lo que se cuantifica se corrige aplicando eso. Pero Y- es algo que se hace de rutina cuando se hace PCR en tiempo real. Y una Cuando se pregunta, cuantifica. profe. Sí. ¿Cuánto sería el orden de magnitud de las
copias que encontramos en la muestra original o en nuestra muestra que nosotros corrimos. ¿En el orden del 10 a la algo, a la menos algo? ¿Cómo podríamos eso más o menos nosotros tener un criterio de si está bien lo que hicimos o no? Por el control positivo. El control positivo, o sea, lo que ustedes vean en sus amplificaciones tiene que ser parecido al control positivo. Bien. O sea, la misma cantidad, aproximadamente la misma cantidad de número de copias por microlitro siempre. O en Sí. este caso. Acá no tenemos número de copias. Estos son valores de CT. No Está estamos bien, pero cuantificando. nosotros después podemos saber cuántos números de copia. Si tuvieras Con una esto curva no de... podemos. No, si Sí, tuvieras una curva de no calibración, podemos. sí, pero con esto no sabés. Sí, ¿Mm? está bien. Sí. Una Con estos consulta datos- con el control positivo. Sí, Entonces uno pone el control positivo y compara con los resultados que a vos te dio la PCR. ¿Para qué? Para determinar qué cosas. Si pipeteaste mal, si estaba mal el ADN, qué cosas se determinan con el control positivo. depende cada ensayo. En general el control positivo es el control positivo del ensayo. O sea, te tiene que dar dentro de un rango que vos fijás como aceptable para el ensayo. ¿Sí? A veces se usa un único control positivo, a veces se usa un control positivo fuerte, uno medio, uno débil, etc. Siempre cuando el ensayo está validado, el control positivo tiene que cumplir determinadas condiciones. Por ejemplo, tiene que estar, control positivo no puede dar un CT mayor a 25, por ejemplo. O tiene que dar un CT entre 20 y 25, entre 20 y 30, qué sé yo, depende de cada ensayo. Pero el control tiene que cumplir esas condiciones para verificar que el ensayo funcionó bien. ¿Sí? El control negativo tiene que, no tiene que tener amplificación. También para verificar que el ensayo funcionó bien, que no hubo contaminación, etc. ¿Sí? Con esas dos Bien. condiciones uno acepta el ensayo y dice, bueno, le da la conformidad, el ensayo salió bien. Y ahí vamos a analizar las muestras. ¿Sí? Bien. A veces simplemente las muestras se caracterizan como positivo o negativo. Supera una muestra que tiene un CT mayor, por ejemplo, mayor a 38, la considero que es una amplificación que no es específica y la doy como no detectable o negativa, y una muestra, por ejemplo, que da un CT menor, la considero como positiva o detectable. Puedo llegar a hacer eso. Puedo, con el valor de las muestras, si tengo una curva de calibración, seguir un paso más y cuantificar. Depende cada ensayo lo que vos, digamos, qué tratamiento y qué análisis haces con tus muestras. ¿Sí? ¿Te respondí lo que me preguntaste? Sí, ¿Sí? más o menos, sí. ¿Cuál era tu duda? A ver, me gustaría agregar algo de lo que vimos en el labo. O sea, cualquier ensayo tiene su control positivo, independientemente en este caso que hicieron la PCR en tiempo real. O sea, así como Majo lo explicó súper claro, cualquier ensayo tiene que tener su control positivo y su control negativo. Porque vos suponete que vos haces un ensayo y todas las muestras te dan negativas. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con el ensayo? ¿Realmente son todas negativas? ¿Habrá tenido la sensibilidad de siempre? ¿Habrá sucedido que fue menos sensible que otras veces? Vaya a saber Dios por qué. Entonces, vos necesitas algo que te diga que el ensayo es conforme. Y ese algo es el control positivo. Digamos, ese es el concepto básico de un control positivo de cualquier tipo de ensayo. Para el ensayo de PCR en tiempo real, tal cual lo explicó Majo, si tiene un solo control positivo, bueno, ese control tendrá que darte en un rango determinado de valores, ¿sí? O sea, pero no sé si esa es tu pregunta. Tu pregunta inicial fue ¿para qué servía el control positivo? Sí. No es que vos tenés que comparar el valor de tu muestra con el valor del control positivo. O sea, no es que vas a extrapolar un valor a partir de ese control. ¿Se entiende? Sí, ahora estoy más confundida. Sí, yo lo entendí.
¿Quién dijo Exacto. entendí? ¿Quién no entendió? ¿Dónde está la confusión? Claro. Uno pone el control positivo como un estándar para cuando uno hace la PCR, determina si le salió bien o mal esa PCR con ese control, Claro. o no. Ah, es eso. Yo sacaría la palabra estándar, o sea, Sí, es, como, sí. es la traducción literal, es un control positivo. ¿Sí? Es lo que te dice si el ensayo salió bien o no salió bien. Uno de los, o sea, necesitas los dos, el positivo y el negativo, van de la mano, no es que te olvidaste el negativo y entonces está todo bien. Claro. O te olvidaste... Sí, sí, es tal cual como dice Maru. En cualquier ensayo, no importa si es una PCR en tiempo real, de punto final, una ELISA o lo que sea, vos, en cualquier ensayo que haces, primero tenés que darle validez al ensayo. El ensayo salió bien, vas a decir. ¿Y cómo sé que salió bien? Porque los controles dieron los El valores que positivo tienen es que dar. positivo, El positivo dio dentro del rango aceptable aceptable. y el negativo dio negativo. ¿Sí? Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de hacer algo con algún kit comercial, van a ver que eso está totalmente pautado y les dice, los controles tienen que dar así y así. Una vez que eso dio como tiene que dar, el ensayo es conforme y ahí recién puedo ir a analizar las muestras, si no, ni siquiera las analizo. Si el control positivo, supónganse que este control, yo sé que por cómo validé la técnica, tiene que dar menor a 22. Y a mí me da 25. Listo, ese ensayo es no conforme y se tira todo. Ni siquiera me pongo a analizar las muestras. ¿Sí? Entonces, primero con los controles cerramos el ensayo, le damos conforme y ahí vamos a analizar. ¿Y qué analizamos? Bueno, lo que decía, depende de cada ensayo. Puedo analizar simplemente positivo o negativo, puedo analizar, puedo cuantificar, puedo lo que sea. Está bien, ahí me quedó ¿Sí? claro. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda así general del análisis de las Entonces, curvas? entonces acá, al número de copias de la muestra original no vamos a llegar porque nos falta la otra curva de calibración. Y con estos números, lo único que podemos saber es que el ADN desnaturalizado, la técnica es más eficiente que el no desnaturalizado por el simple hecho de que están en doble cadena. Exacto. Eso es la única conclusión que podemos Esa es la sacar con este conclusión. gráfico. Sí, esa es la Bien. conclusión. Y bueno, que en este caso, por Y ejemplo... que lo pudimos validar por el control negativo, por el control positivo y también ver el tema del pipeteo, si es reproducible o no. Exacto. Bien. Eso es lo que hay que... es poquito el análisis, pero es súper importante. Parece una pavada, pero es súper importante que puedan entender esto. ¿Mm? La pregunta de las 5 es una pregunta teórica. Olvídense, no tienen que hacer, no tienen que cuantificar ustedes, porque no hicimos curva de calibración acá. Se salvaron, ya hicimos tantas con proteínas que... Bueno, vamos al grupo 2 del turno 1. ¿Hay alguien para que me diga los nombres? Estoy yo, Castro. ¿Y quién más estaba con vos? Chaile. Jaime, ¿sí, no? Chaile, con L. Con L del oro. Con L del oro. Ahí L, está. ahí está. Ahí está, gracias. No, de nada. Bueno, no sé cómo sembraron ustedes. ¿Tuvieron algún problema? ¿Tuvieron que sacar algún control, algo? Sí, primero cuando comenzamos hubo un error porque no utilizamos uno de los primers. Dijimos que lo vamos a tener en cuenta después para el informe. El AD puede ser, acá estoy con las hojitas. El segundo. Y bueno, después sí sembramos como estaba indicado, pero no llegamos al control positivo. Ah, no llegaron a poner el control positivo. No, Bueno, en bien. cantidad no llegamos. Ok. Bueno, esto... ¿Y Entonces, ustedes dónde habían tenido problema? ¿Con un primer o con...? sí, porque no estábamos seguras de haber colocado el segundo. Ah, perfecto. Bueno. Ujú. Bueno, fíjense que en el caso de ustedes, los dos primeros, imagino Sí, que es aproximado. el desnaturalizado, Y eso lo hicimos en orden. claro,
y los otros dos es el ARN sin desnaturalizar. Que, bueno. Tiene una relación, pero bueno, tenemos con qué controlarlo. Sí, acá hubo bastante desviación y Sí. los CT son más altos en ambos casos de lo esperable, pero bueno, si tuvieron algún error de que no sabían si pusieron el primer o lo pusieron y después hubo doble de un primer, bueno, ya como que cambiaron un poco quizás las condiciones de la reacción y eso se ve reflejado en los valores de CT. Control negativo dio bien. Como conclusión también podría entrar esto de que mantiene una relación lo desnaturalizado y el sin desnaturalizar, eso sí podría estar en la conclusión. Sí, ese efecto lo llegan a ver, pero bueno, la reacción después no, o sea, tuvieron problema de pipeteo y, digamos, el valor de CT fue un poco, al menos que comparado con el otro grupo, un poco más, más alto, quizás porque, bueno, hubo problemas durante la reacción, pero el efecto sí se ve. Y bueno, y aclaren que también por cuestiones de pipeteo y de error al preparar la mix, no alcanzó el volumen para hacer el control positivo. Sí, con las pipetas, que no, tampoco encontramos alguna que funcionara acorde y tuvimos que ir cambiando varias veces. Claro, que eso, o sea, si ya el volumen no les alcanzó, significa que, digamos, las concentraciones ya estuvieron cambiadas en la mix, así que eso seguro les afectó después la reacción. Bueno, gracias. Bueno, no, por nada. Bueno, el grupo 3. ¿Hay alguien del grupo 3? Sí, profe. Sí, díganme los nombres. Rod, Steinbacher y Carballo. Ay, no entendí nada. Rod. Carballo. ¿Mariana? Sí, Mariana. Sí, Mariana y Carballo. Carballo. Y Carballo. Bueno. Bueno. No sé cómo fue el orden que sembraron, pero el control positivo, que imagino que es amplificó bien dentro de los valores más o menos esperables, pero después con las muestras, no sé si hubo problema al pipetear, porque solo hubo amplificación en el tubo 1. Así que bueno, nada, informen eso, que por algún problema de pipeteo probablemente no se cargó bien la reacción y no obtuvieron amplificación, pero que el control positivo y el negativo funcionaron, estuvieron bien, con lo cual el ensayo estaba bien. No sé, ¿ustedes recuerdan que les haya pasado algo? No, la verdad que no, profe. Hicimos tal cual. Bueno, no pasa nada. Nada más pongan una justificación para los valores que obtuvieron y listo. ¿Sí? De todas maneras... ¿Puede ser que hubo un error de pipeteo? Y puede ser, o quizás al cargar la muestra, si era poquito volumen, o sea, en algún punto algo se perdió, porque no hubo nada de amplificación. Da la sensación que no cargaron las muestras. Las muestras, sí. Suele pasar. Sí, sí. Porque la mixta está bien preparada, pues si no, no hubiera amplificado nada. Sí. Sí, bueno, sí, para mí también no cargaron la muestra. Sí, y hay movimiento acá abajo, sí, pero sí, pasa a veces que uno carga y también el tubito donde está el RNA es chiquitito, entonces carga y piensa que carga la muestra y cargó aire, bueno, etcétera. Esos son cosas que pasan. No. Queda muy en la pared, sí. Es donde más error notamos con Majo, cuando no solo los estudiantes, sino en el laboratorio es... No, sí, un montón de veces. Sí, son errores que pasan porque es esto, el volumen es muy chiquitito y bueno, uno a veces se equivoca.
Profesora, ser, profe. una consulta. Sí. ¿NA es por no aplicado? Es en inglés, not available es en inglés, pero es que no dio negativo. ¿Mm? Ah, sí. O sea, no hay No, señal. no escuchaba. Sí, eso es que sí, que dio Ok. negativo. Bueno, grupo 4, Salomón y Suárez, profesora. Salomón y Suárez. Suárez. Bueno, acá nuevamente, entiendo que el primero es el RNA desnaturalizado, el sin desnaturalizar y el control positivo. Así Ujú, que sí. esto también dio muy bien, el control positivo dio dentro de los valores esperables. También nuevamente tenemos 6, 7 CTs de diferencia, ¿sí? Que es lo que suele pasar entre desnaturalizar y no desnaturalizar, hace una diferencia de 2 unidades de magnitud en los resultados. Las réplicas también están bastante bien, así que bueno, nada, salió de acuerdo a lo esperable. ¿Tienen alguna duda de sus resultados? No, ya nos la sacamos al principio. Al principio. Con las Bueno. preguntas que hicimos. Bueno. Así que bueno, muchas gracias, profesora. No, por nada, perfecto. Bueno, vamos al turno 2. Ay, no sé porque no tengo el grupo 4. ¿Nunca lo hice? Habían faltado 2 chicos. ¿O habían faltado 1? No, eran 4 grupos. Sí, éramos 4 igual. ¿Y el que está en el campus también le falta el grupo 4? Sí. Bueno, pero les juro que lo hice, no sé, lo debo haber guardado en otro lugar. Bueno, lo preparo y lo vuelvo a subir al campus. No sé dónde lo mandé. Bueno. Bueno, vamos a analizar estos 3 y bueno, con el mismo criterio va a ir el número 4. Bueno, grupo 1, ¿quiénes estaban? Monzón. Monzón. De Yulis. Ay, yo no escucho nada, ¿sí? Ay, ¿se me escucha ahí? Sí. ¿Yo? De Yulis. O Ignacio. Ah, Ignacio, sí, Day Lewis, sí. Sí, por eso. Ay, sí, perdón. Y Ledesma. Ledesma. Muy bien. Bueno, entonces, me imagino ustedes sembraron el desnaturalizado, el sin desnaturalizar, y puede ser que hayan puesto en el 6 el control positivo. Sí, nos alcanzó solamente para o sea, hicimos mal el mix así. Okay. Así que no hicimos el control negativo. Bueno, perfecto. Bueno, el efecto nuevamente lo ven entre la curva 1 y 2 y la 3 y 4, ¿sí? Hay varios CTs de diferencia. El control positivo también está bien, quizás les tendría que haber dado un poquito más bajo, pero bueno, capaz que lo tuvieron un poquito a temperatura ambiente y se les empezó a renaturalizar, pero de todas formas el control positivo dio la curva que tiene que dar, con una buena fluorescencia, está todo perfecto. Bueno, nada, esto digo como lo esperable. Aclaren en el informe que no pusieron el control negativo, ¿sí? Pero que, sí. siendo que, o sea, todo el grupo usó los mismos reactivos y todos los controles negativos dieron correctamente, bueno, ustedes pueden asumir también que no tienen contaminación, ¿sí? Aunque en realidad, o sea, lo hicimos para salvar el ensayo, ¿no? Pero sepan que no hay que, cuando están en el laboratorio, el control negativo se pone. No hay forma de que lo eviten, ¿sí? Está mal no ponerlo. Bueno, ¿alguna duda de...? No, yo por lo menos no. Bueno, grupo 2,
¿Quién? ¿Hay alguien que me diga los nombres? Ormazábal Sí. y Aigner. Bien. Bueno, ¿tuvieron algún problema, chicas, al hacer la mix o al hacer algo? Sí, lo habíamos hecho de nuevo, todo Ah, junto. ok. Pero al sembrar lo habíamos sembrado todo. Así que no sé por qué es así. Yo lo tengo anotado también y que lo habíamos sembrado, no sé qué habrá pasado. Lo que nos pasó es que estábamos haciendo el mix, pero bueno, se nos olvidó ver si habíamos puesto o no un reactivo, entonces los volvimos a hacer todos juntos, que estén Todo. abriendo todos los reactivos de nuevo. Y cuando lo hicimos lo sembramos, por eso estábamos hablando con Gaby y me parecía raro que, por ejemplo, en el 2 no estén ni los controles. Claro. O sea, Pero ustedes, perdón, ¿ustedes no eran el grupo, el de la tapita? El que, sí, claro, se rompió la tapita, sí. claro, y el tema era ese, que cuando volvieron a preparar la mix, les alcanzó nada más para 2 pocillos, ¿y qué hicieron? Volvieron a utilizar la primera mix, que no sabían bien qué le habían agregado. No, lo hicimos todo de nuevo. Pero la profe nos dio de nuevo todos los Ah, reactivos y lo volvimos a hicieron hacer todo todos igual. nuevos. y bueno, quizás en Bueno, el apuro en ahí el hubo algún error apuro, seguro. o bueno, ya por ahí todo muy manoseado, muy a temperatura ambiente, digamos, no, algo pasó. ¿Sí? Bueno, informen la dificultad que tuvieron y nada, de todas maneras, bueno, la curva en el 1, si bien hay una diferencia, si uno ve los CTs hay diferencia, cuando vamos a ver las curvas, esta curva 1 es fea, digamos, ¿sí? Porque no tiene el valor de fluorescencia que tiene el resto. Ok. Así que bueno, nada, no pasa nada si les mala. Perdónenos, profe. Obvio que no pasa nada. Lo importante es que, digamos, por eso vemos todas las curvas para que, nada, vean los resultados, vean cómo se ven las curvas, lo que puede pasar, porque esto, no creo, como dice Maru, no creo que pasa en los TPs nada más. Pasa todo el tiempo en el laboratorio, que bueno, por algo no funciona o no se carga bien, o bueno, nada, no hay ningún problema. Nada más que informen y pongan una justificación lógica de por qué pudieron llegar a ese resultado. Ok. Grupo 3. Sí, presente. Sí, díganme los apellidos, nombres o lo que sea. Coronel, Memoli y Bárbara, no me puedo acordar el apellido de Bárbara. Bárbara, no importa. Bien. Bueno, bien, ustedes tuvieron Muy buen pipeteo. el ARN desnaturalizado, el sin desnaturalizar y el control positivo. Si bien, o sea, las curvas dieron, fíjense, hay como 5 CTs de diferencia, el desnaturalizado dio similar al control positivo, que es lo esperable, las curvas son sigmoideas, con buen nivel de fluorescencia, pero bueno, el CT está como más alto de lo esperable. Si vemos ¿sí? Y eso quizás pipetearon menos cantidad, pusieron como menos, como es todo muy homogéneo, es algo general. Es probable que hayan pipeteado menos cantidad en la reacción. Porque no es algo. Profe, sí. ¿Menos de la mix o menos de la muestra? De alguna de las dos cosas. Pero es algo que fue parejo. Sí, parejo. Afectó de manera pareja a todos los tubos. ¿Sí? Porque la carga de la muestra está bien hecha, porque tiene muy poca variación, o sea, tienen menos de 0,5, fíjate, menos de 0,2 de diferencia de CT entre las réplicas, o sea que el pipeteo acá estuvo perfecto. Sí, el pipeteo estuvo, fíjense la 1, la 2 y la 8, es una única curva. ¿Sí? O sea, el problema del pipeteo no. Quizás al poner la pipeta,
Al momento de cargaron menos, o al momento de cargar la mix, cargaron menos, fue un error, algún error de ese tipo. ¿Sí? Entonces, lo que fuimos aprendiendo de apretar el botoncito hasta abajo, nos decía la profe. Claro. Por ahí, como también fuimos varias manos, perdón, Soria es el apellido. Como fuimos varias manos, por ahí, en algún momento sí, que nos debe haber pasado. Puede ser. Independientemente de eso, que coméntenlo en el informe, nada más que por comparación con los otros resultados de los equipos, los valores de ustedes fueron más altos, pero el resultado fue el esperable, ¿sí? Unos buenos CT de diferencia entre el desnaturalizado y el sin desnaturalizar, el control positivo bien, el control negativo bien, así que el ensayo está perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, y a ver, en otra acá, el grupo 4, ¿hay alguien que anotó los nombres y después no sé qué hice con esta pestaña, que les juro que las hice todas? No sé dónde la guardé la versión final. Sí, profe. Sí. Soto. Sí. Paiva. Sí. Y González. Bueno, chicos, mil disculpas, pero ahora lo busco y lo subo. Bueno, ya vieron el análisis de 7 ensayos, así que el de ustedes va a ser similar. A ver si lo... espérenme un minutito. Que lo busco. Laboratorio... Ay, no, encima lo tengo en el pendrive. No lo voy a poder buscar ahora. Bueno, se los subo al campus completo. No se preocupen. Pero el análisis va a ser el mismo que con los otros grupos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto, o general? Y si no, ahora les contamos cómo vamos a hacer. ¿Querés contarles, Maru, cómo vamos a hacer la autoevaluación mientras yo busco el ensayo de los chicos? Sí, dale. Bueno, la idea es, para los que no aprobaron el parcialito, ¿no? O sea, se nos ocurrió ahora dividir en 2 grupos, un grupo se queda con Majo, otro grupo se queda conmigo, y de a uno, obviamente, les vamos tomando un pequeño oral similar a las preguntas que les hicimos en el parcialito, ¿sí? Un poco para que veamos qué es lo que hicieron mal y por qué lo hicieron mal, y alguna que otra preguntita más, a ver si ya podemos resolver lo que tiene que ver con el segundo parcialito correspondiente al TP2 del laboratorio. ¿Sí? Porque nos pareció que era mucho más sencillo hacerlo así, más que estar tomando y subiendo al campus y recorrigiéndose. La vez pasada fueron como 3 o 4 veces que tuvimos que tomarlo, y la idea es que lo entiendan. Entonces quizás de esta forma el intercambio puede ser más fluido, y si incluso tienen dudas se las pueden sacar. Así que eso lo hacemos, creo que ya, porque ya son 5 y 5, así que Majo encuentra el documento ese, y ya nos dividimos. Sí. ¿Profes? Sí, Camila. Yo tengo unas consultas acerca de las guías. Igual no tengo problema, si quieren tomen lo que tengan que tomar, yo me quedo esperando y luego les consulto, porque son unos ejercicios y unas cosas que me quedaron colgadas que no puedo avanzar. Ok. Así que También como tengo ustedes digan. un par de preguntitas también con el informe, nada más. ¿Con el informe? Perdón, no, con el informe, no con el paper. Ah. Sí, son un par de siglas, un par de cositas, nada más que la otra vez ¿Qué paper te tocó? El de, ¿cómo es? Los ARN de interferencia. Acuérdense igual que la vez pasada, eso nos pueden ir preguntando por WhatsApp también, porque quizás, no sé, van leyendo en el transcurso de estos días, y bueno, o sea, hoy los resolvemos, y si siguen teniendo dudas nos vuelven a preguntar, que contestamos. Sí, lo iba a siempre. preguntar en el laboratorio, pero colgué al final, nada. Si es cortito lo vemos ahora, si no, Listo. escribinos. Sí. Es una inicial. Sí. Dice, en WCR, un tramo de 21 pares de base de perfecta homología, pero arranca el punto, dice, en WCR mayúscula. No necesito ver no el lo puedo trabajo. Sí, espera que voy a abrir el...
Sí, no, por eso, yo lo venía siguiendo, o sea, lo venía armando bien, pero estas iniciales, no sé, me da que es una fundación, cuando lo busqué Es en internet. el grupo 1, ¿no? Sí, ¿En qué página está eso? es el punto 4.3, aspectos de bioseguridad. Ya lo tengo la traducción. 4.3. Sí. 4.2. Sí. Bueno, espera. Sería el segundo párrafo. El segundo párrafo, yo también estoy. Segundo párrafo. WSR. Sí, Ah, este. en WSR, no pude saber qué era. En algún lado lo tiene que decir. Sí. No es una fundación, es... A ver. Acá, en la... ¿Qué página es? En la 5, a ver. La primera vez que aparece es ahí. No, acá está. Western Corn Rotworm. ¿A dónde Eso está, es. Maru? Fíjate en la... bánquenme que no sé qué hoja es. No sé por qué tengo puesto tan aumentado. Sí sé porque no veo nada. Entonces tengo... En la 5... ¿Hoja 5? Ahí te dice lo que es. Sí, exacto. En la página 5 te dice... Es más, está la cita. Ah, listo. Listo. Es como un sí, gusano acá está. del arroz, ¿no? Sí. Sí. ¿Ves que listo. dice Activity Review? Sí, sí. Eso es WS. Una fundación. Listo. Claro, yo empecé a buscar por RN, WC, traté de buscarlo y me dio una fundación nada más, era lo más cercano. Mira, más fácil, sí. Cuando ves una sigla en un paper que no sabes qué es, ponen en el PDF buscar y ponen la sigla, entonces les voy a ir buscando en el paper, porque yo obviamente tampoco sabía lo que era. Sí, entiendo que es como un gusano del maíz. Del arroz, del maíz, digo. ¿No? Sí. Listo. ¿No? Un gusano sí, habría que buscar que es un Western Corn. Claro, un gusano de la raíz del maíz. Bueno, listo. del oeste. Listo, ya está. Bien. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, divido, armo 2 salas y nos vamos dividiendo. Que van entrando de a uno, ¿no? ¿Cómo hacemos? Sí, los voy dividiendo, los que van con vos y los que van conmigo. Sí, de a uno, ¿no? Sí, tenés razón. Por eso, porque si no, va a ser en grupo, que tampoco me molesta, pero... Sí. El resto nos vamos yendo. Si quieren, se pueden ir. Tienen que volver a intentar la autoevaluación, sí. Listo. Bueno, profes, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Yo me quedo, porque después no sé si me voy a poder conectar, pero me quedo en realidad para preguntarte lo que te comenté. Ok. Bueno, Lorena, vas con Maru. Bueno, arranco con ella. ¿Sí? Y Teresita va conmigo.
Escúchame, terminamos y volvemos a esta sala, ¿no? Hacemos así, Sí. así no nos comunicamos por WhatsApp. Porque vos tenés el control. Sí, sí. Pero ¿cómo es? Yo, Majo, ¿cómo paso a la sala? eso. Fíjense, ahí Majo los va a invitar